Del misil como que era el oso, güey. El oso es lo que preocupa. Hablando de cosas Lo extrañas. metieron adentro del oso el misil, ¿no? Para que... Ambas cosas. En Juárez en el 2009, 2010 por ahí, Sí. fue como un atentado con una bomba, ¿no? Y se decía Sí. que era el primero en México y todo. Y ahorita estábamos comentando, Chapis y yo, de un expresidente que se apellidaba Borunda, pero no era Teófilo Borunda. Ah, sí, José Borunda. José Borunda. Sí, que murió por una carta Por una bomba. explosión, lo que sí, esto es en los años, me parece que en los 40 también. Aquí en Ocurre Ciudad exactamente Juárez, güey. atrás de la catedral, donde ahora es el palacio, que dice, sí, Palacio de Gobierno, que todos lo conocen como la Presidencia Vieja. Ahí en el segundo piso había un despacho que era la oficina del presidente municipal. José Borunda recibe un regalo, una caja que venía de Chihuahua, y le dice al encargado de mantenimiento, al encargado de intendencia, que lo abra. Cuando abren la caja, explota en el rostro de ambos. Era una bomba, y muere José Borunda, que era uno de los políticos más jóvenes que hemos tenido. Tenía 30 y tantos años, 32, Y eso fue 34 como a los años. 3 meses de que recién era... Sí, y electo, murió. ¿no? Y A murió causa de una explosión, de una carta bomba en Ciudad Juárez. en los 40, o sea, hablamos de que... ¿Pero qué pudo haber hecho para que le mandaran una Lo bomba? que pasa es que mucha gente menciona una familia de mucho poder en Chihuahua, Que gobernó que Chihuahua, de que hecho, gobernó Chihuahua, de hecho, que es quien le hizo ese regalo, ¿no? que obviamente no vamos a decir cuál familia. No. Y si lo dices, lo edito. De todos modos, ahí en los medios, ahora que está muy, muy de moda todo esto de los medios digitales, ahí va a salir así al público, le interesa, Sí. a nuestro radio, a nuestra audiencia, no radio Sí, escucha, sí. a nuestra audiencia, lo puede buscar ahí y va a salir el nombre de la familia que... Pero son cosas hizo que esto? son impresionantes, profe, que en No cualquier sabía otra la ciudad, bomba. en cualquier otra ciudad, hubiera sido algo muy famoso y muy relevante. Y todo esto de lo que estamos hablando son cosas que nadie los conoce, güey. No. Y que Y yo que- creo que deberían, o sea, no deberíamos estar orgullosos, obviamente, de No, eso. no. Pero sí debería de ser eventos conocidos, como el misil del que vamos a hablar ahorita, como el Cobalto 60, como este atentado Porque con bomba. además como... derivan en secuelas actuales, o sea, sigue siendo un problema porque la reactividad sigue activa, o sea, sigue causando dolencias o sigue afectando personas. Claro, en los familias. 80s hubo muchos niños con leucemias y algunos tipos de cáncer en la Bellavista, debido a ese evento de radiación. ¿Y quién se hizo cargo de eso? Pues nadie. O sea, realmente Nadie, el o sea. hospital que fue el culpable, porque no se puede decir de otra forma, o sea, fue el culpable por el mal manejo. Ahora, déjale, digo el gran problema. Se deshicieron, se deslindaron de eso. Bueno, y si lo desmantelaron ahí en los sótanos, obviamente que está la radioactividad ahí. De hecho. Y yo trabajé ahí y fue mi segundo trabajo. Hágase para allá. A ver. No, sí. Oye, por eso tengo 3 pezones, güey. Ahora entiendo. Oye, muchas veía yo que cosas. te rascabas aquí el hombro, pero no. Me estaba rascando una chichi, profe. O sea que no. Estaba no rascando los hubo- huevos. Hubo. ¿Qué Hubo- pasó? Hubo algún tipo de hubo algún tipo de limpieza. Por eso a Chapin no de- le gusta que lo abracen. Eh, Habría que preguntar si Pobre Edgar, ¿estás bien, Edgar? Oye, si algún experto en química nos está escuchando, sería bueno saber si hay alguna forma de neutralizar o limpiar este tipo de Creo efecto que radiactivo. dos cucharadas de bicarbonato, mi Chapis. No. Limón Este, con agua- maruchan, agua tibia limón. con limón. Y limón. Buches de bicarbonato. No, nada más recordemos el féretro que todavía está ahí, ¿verdad? La tumba de María Curie. Aislada en plomo. Aislada en plomo, con todavía una especie como de restricción, ¿no? Que no te acerques sí. porque irradia. Y los cuadernos también, ¿verdad? Están contaminados, todo está contaminado. ¿Cuánto va a tardar para que 800 años, ¿no? O sea, Lo que caiga el isótopo reactivo, que es lo que te hace, lo que te enferma. un lo que problema. Sí. Un verdadero problema. Entonces son cosas
son hechos, son episodios históricos que son muy de nuestra región, muy fronterizos, Son relevantes muy de aún. aquí. Son relevantes porque Pero las que deberían de consecuencias ser, continúan. O sea, no solamente Claro, son regionales, episodios tristes. pero deberían de ser... Mira, a mí me sorprendió algo, profe. Hay un herido por arma de fuego en Estados Unidos. Es luto nacional, profe, casi. O sea, simplemente la vez que mataron a algunos mexicanos aquí en Bassett o no sé dónde. O sea, es algo muy triste y todo, pero todo Estados Unidos está de luto ese día. Aquí en Juárez, ¿cuántas veces no ha habido matanzas de 15, 20, 25, 30 personas, profe? Y mire, o sea, nadie habla de eso, no es algo relevante, no se recuerda, no hay algo que tú digas, oye, pues esto es en memoria de, ¿verdad? O bueno, sí hay, pero no se le hace caso. Entonces, a todos estos eventos que ocurren en Ciudad Juárez, siempre nos hacen a un lado. ¿Por qué será? ¿Será por la distancia que hay del centro de la República, profe? ¿Será porque Juárez es una ciudad que es importante para el país? Pues, simplemente somos la séptima ciudad fronteriza más importante, no, la séptima ciudad más importante del país, la segunda ciudad fronteriza. O sea, ¿por qué Juárez no importa tanto para...? Es culpa de los dos, es culpa del gobierno y es culpa de la apatía de los ciudadanos, ¿no? Ahí van las dos cosas. Sí. Bueno, Si hubiera una conciencia ciudadana, le podría exigir al gobierno que rectificara las cosas que hace erróneamente. Y si fuera una iniciativa del gobierno el cambiar las cosas, el gobierno podría, con su ejemplo, hacer, ¿verdad? Y con las leyes en la mano que tiene, hacer que el ciudadano, ¿verdad?, acatara. Mira, tú estás en tu casa, disfrutas, vienes, pones la bocina a toda la intensidad que molesta a los vecinos y no hay nada que regule eso. ¿Sí? Y ese es un problema que tienes tú, o sea, que tú lo generas. Y el gobierno no es capaz, ¿verdad?, de venir y ponerte a ti una multa y decir, ¿sabe qué? Mientras son peras, son manzanas, usted tiene aquí un recibo que va a pagar 2,000 o 3,000 pesos porque usted está alterando el orden. Sí. ¿Sí? Y si no paga, en el lapso de tal, vamos a venir por usted con orden de aprehensión. Yo te aseguro que la gente pagaría. Y no lo vuelven a hacer. Y no lo vuelven a hacer. Pero entonces es el gobierno el que no está haciendo su función. Pero además eres tú como ciudadano, una persona que está haciendo algo negativo y que como nadie te dice nada, entonces lo sigues haciendo. Voy a hacer la fiesta de mi hija a los 5 años de mi niña. Voy a cerrar la calle. ¿Por qué vas a cerrar la calle? Voy a poner un brinca-brinca en la calle. ¿Por qué vas a poner un brinca-brinca en la calle? Expones a tu hija, expones a los niños que van de visita, expones a medio mundo. ¿Por qué vas a poner tu...? Y lo peor es de que, o sea, uno puede decir, ay, alarmista, pero sí ha pasado que ponen el carro el brinca-brinca y luego viene un carro y lo choca y se lleva el brinca-brinca. O sea, sí ha habido casos de que no te da seguridad nada que pongas un carro, pero como dices, ¿por qué lo pones? O sea, de hecho ahorita, así, bueno, para no extendernos tanto y luego cerrar el tema del misil, porque yo quiero saber qué pasó cuando cayó. Ahorita está muy de moda el problema de las terrazas que están proliferando por todo Ciudad Juárez y no hayan cómo regularlas. Ah, de los negocios privados Sí, porque, o sea, tú que cierras, construyen. si cierras tu puerta y ahí tienen fiesta. Entonces, como dices, o sea, no hay una autoridad real como tal que tenga la autoridad, valga la redundancia, de llegar, Una ausencia de Estado. tocar y abrirte la puerta porque dicen, es que me cerró la puerta, ¿qué hago? Dices, pues será ser la autoridad, ¿no? Pues, o sea, pues túmbale la puerta y apágale al volumen, pero bueno, no quiero problemas. Bueno, y aquí ya nada más volviendo a lo del misil. Sí, pues, yo quiero saber, ¿qué pasó? Cae... Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ok, es la década de los 40. Estamos en 1947, precisamente 29 de mayo para ser exacto. Estamos en la época de la Guerra Fría, finalizando la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos traía muchos alemanes, muchos científicos alemanes y militares alemanes, sí para juzgarlos, pero también para... Fue cuando anduvo esto de lo del proyecto Manhattan. Sí, para conocer qué es lo que hacían allá, Ya va a salir para la hacerlo película de aquí. Robert Oppenheimer. ¿Por qué? Porque lo que hacían ellos era muy avanzada la tecnología que ellos ni siquiera conocían, ¿no? O que apenas estaban desarrollando, que los alemanes ya tenían. Tratando de entender el armamento enemigo. Así es. Entonces, en aquel tiempo empezaron a experimentar con misiles alemanes
con armas alemanes, con bombas los alemanes. llamados, B3. los llamados B2. El B2. primero fue el B2. Misiles que son los misiles B2. Son misiles de los precursores de los misiles de largo alcance. Son el tatarabuelo del jugo B8. Tenían un alcance Perdón, de tenía más de que hacerlo. 200 kilómetros. De altura eran 33 kilómetros. No sé cuánto vuela un avión. Es el primer objeto artificial que rompe la estratosfera. Digo, que alcanza, que supera los Sí. límites verticales de la estratosfera. Así es que se puede decir que está en el espacio, algo así, ¿no? Sí. 33 kilómetros. ¿Cuánto es la altura de un avión? 9,000 metros. O sea, 9 kilómetros más o menos. De 10,000 hasta 40,000 metros. Pero un avión comercial. Sí. Hay un rango que abarca como de los 10,000 a los 40,000. Creo que... No, el avión comercial creo que es de 9 a 14, ¿no? Por ahí. Tan poquito. No sabía entonces. El comercial, sí. Ya los de... Sí, los los jets, militares, sí. sí, más arriba. Bueno, entonces te hablo que son 3 veces más la altura que llegaba este misil B2 de origen alemán y que Estados Unidos confiscó y empezó a... Vence la fuerza de gravedad de la Tierra, pues. O sea, es el misil clásico que aparece en las caricaturas, de cuerpo cilíndrico con Usaba punta... el coyote con el Sí, correcaminos, ¿no? Ese, sí. Ese era el B2. Ok, que de hecho puso en jaque a Inglaterra, que se usó contra Bélgica. Casi ok. hace ganar a las fuerzas del eje. Esta tecnología del misil B2 era el arma secreta de las fuerzas del eje, o sea, era insuperable. Estados Unidos, en un intento por comprenderlo, pues trató de experimentar también dentro de su territorio. Bueno, dentro de su territorio, entre comillas. A 70 Obviamente, en lo lejito, en su patio trasero. a 70 kilómetros de Ciudad Juárez. Sí. Ese sería... Aquí en ese sería- White Sands. Ese sería el equivalente a que se te voló el balón, ¿no? Ándale, O sea, sí. chin, se fue con la vecina el balón. Voy a tronar un cohete, pero junto a la barda. ¿Ah? Sí, Con la sí, del sí. vecino. Aquí a 76 kilómetros de Ciudad Juárez, en White Sands Missile Range, se llama el campo de pruebas de Estados Unidos. Entonces empezaron a experimentar con un misil para conocer cómo viajaba, cómo explotaba. Su Eso sí, funcionamiento y cómo neutralizarlo. sí, le quitaron el explosivo, pero lo dejaron con todo Sí. el combustible. El funcionamiento. Sí. Entonces lo hacen que vuele, ¿verdad? No sé a dónde lo dijeron. Y ahora sí, yo creo que ya esta es... dejamos al profe ahora sí que nos platique. Sí. ¿Qué pasó con esa prueba, profe, que salió mal? Pues lo que sucede aquí es que hacen ellos sus pruebas. Cuando Estados Unidos toma parte en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, una de las cosas más atrayentes para ellos es cuando entran a los laboratorios de experimentación de los alemanes. Ok. Y ahí encuentran una beta tan interesante que en los diccionarios que ellos tenían de ciencias había 2,000 palabras, 2,000 términos que los alemanes tenían que ellos no conocían. Y les atrajo tanto aquello que dijeron, ellos están manejándonos ya 2,000 palabras para darle significado a un experimento, a una radiación, a un fenómeno radiactivo que nosotros desconocemos. Pueden traducirse como 2,000 nuevos descubrimientos. 2,000 nuevos descubrimientos. Los alemanes estaban haciendo cosas tan grandes como el vidrio blindado, que se lo debemos a ellos, el material Kevlar, que es con el que hacen los cascos antibalas, los chalecos antibalas, ya los estaban sacando los alemanes. Y el Kevlar era tan especial que una sola tira, ¿verdad?, de lo que pareciera un hilo de Kevlar equivalía a 9 pulgadas de acero en contención, o sea, para frenar, ¿verdad?, cualquier bala, equivalía a 9 pulgadas de acero. Entonces era una malla impenetrable para aquellos tiempos. Sí. Y empezaron a hacer las corazas de los tanques y todo esto con ese material. Otra cosa que encontraron también, ¿verdad? Escapaba a otros campos, no solamente al nuclear. Había un caso, y ahora me acuerdo que cuando estábamos viendo yo una niña que agarra un papelito como si fuera papel y se lo come y tiene un sabor a chicle o un sabor, ¿verdad?, a dulce, y es papel, es cartoncillo, es una hoja de papel que se puede comer, así la venden para los niños. Y ese es un material que los alemanes hacían, una especie de papeleta transparente como celofán,
y tú te lo comías, lo doblabas, agarrabas el papelito y te lo comías, y te sabía a manzana o a ciruela o a cereza. Bueno, pues traía las propiedades alimenticias, o no sé cómo se le puede decir, de vitamina. Sí, nutricionales. Nutricionales, exactamente, de lo que podía traer una manzana. Entonces ellos estaban minimizando el espacio, porque una persona que iba al campo de combate se llevaba el papelito aquel, y si se lo comía, ¿verdad? El gramito, aquello que se comía, equivalía a haberse comido una manzana. ¡Qué padre! Entonces son cosas que ahorita todavía Estados Unidos los hace. Ahora tú le echas agua a un recipiente y esa agua hace como una especie de reacción química, sale vapor y te hace un panquecillo, un pancake, y te lo comes. O sea, y eso ya lo venden así para la gente común. Esos son los inventos alemanes que los norteamericanos se trajeron de allá en aquel tiempo, entre ellos el misil del que estamos hablando. Yo conozco ahora. gente que usa de esos papelitos, pero que con uno de esos agarra energía como si... Agarra se viaje. café. Se le abre el tercer ojo. Oiga, profe, pues el misil del que hablamos es el precursor de todos los cohetes del tipo Soyuz, de... Los lanzamientos aeroespaciales. Sí. Pues uno de esos cayó aquí, ¿verdad? Aquí en Juárez, México, aquí en Ciudad Juárez. Y está todavía la fotografía, algunas fotografías. Yo les decía que me pasaron un correo. Sí, porque sí. puedo enviarles ahí estas fotos. Hay una donde se ve el cráter que hizo el misil. No sé yo si explotó o no explotó, qué pasó, pero se van y toman fotografía cuando cae. ¿Era un misil armado? Era quiero decir, No estaba armado cuando cayó. Era el puro combustible con el que venía. O sea, no tenía carga explosiva. No traía carga explosiva ya, ya. radioactiva. Sí. ¿no? Se desvió y cayó en el Panteón Tepeyac, El a un Panteón lado. Tepeyac. Bueno, a un lado, Sí. en la... Sí, frente a la Ciudad del Niño. Ujú. A las 8 de la noche. Y fue un estruendo tan grande que toda la gente de Ciudad Juárez de aquel tiempo, que Ciudad Juárez en aquel tiempo era una cuarta parte o quinta o décima, yo creo, de lo que es ahorita, fue a ver qué pasó. Sí. Gente del Paso se cruzó para ver qué pasaba, qué había pasado, por qué ese estruendo. Se hizo un cráter, como dice el profe, y afortunadamente pues no tenía explosivo, ¿verdad? Sino que ¿No todo hubo fue víctimas por el impacto? No hubo víctimas. Se estaba poblando apenas el lugar, ahí estaba el mirador a un lado, lo que es ahora el mirador, Sevilla y Cartagena por ahí. Y el sacerdote que estaba en aquel tiempo en Santa Rosa de Lima, que ya era un templo también hecho por Baudelio Pelayo, que era un templo que está bellísimo, cuando tengan oportunidad visiten ese templo. Decía él, yo me llevaba a los niños caminando desde la Ciudad del Niño. Está a un lado de San Antonio, Ok. donde está, pues Cartagena y Sevilla es como por ahí donde está ahora el DIF. De la Atrás de Sevilla, Soriana Sanders, para atrás de allá. Soriana Sanders. Ok. Ese era el mirador. Y obviamente se le llama así porque está en una zona alta, ¿no? Y dice que se llevaba a los niños a la misa, dice, pero salíamos temprano porque había que caminar entre un montecillo, pasar el panteón, bajar el panteón y llegar a Santa Rosa de Lima, dice, pero me llevaba yo a los niños de la Ciudad del Niño, me los llevaba caminando hacia ese lugar. Y era como día de campo, dice, porque pasamos entre gobernadoras, entre barrancas, y hasta que llegamos ahí. Entre el cráter Les que estoy dejó hablando ya para esto les estoy hablando del 52, 56 más o menos, ¿no? O sea, duró un buen rato el cráter entonces, o sea, no... Sí. Y ha sido un sitio de mucha fama en cuanto a sus historias, porque llega un momento en que una llovizna muy grande, muy aparatosa en la ciudad, empieza a desgajar el cerro. Sabemos que este panteón lo hicieron en la meseta de ese lugar, y se empieza a desgajar y todos los cuerpos empiezan a caer en la parte de abajo donde hay una colonia, que es la San Antonio. Y ahí empiezan a desgajarse, a deslavarse, y empiezan entonces la gente a ver entre los arroyillos que hacía el agua de lluvia, Sí. que iban cráneos, que iban huesos, fémures y todo. Es tan interesante hablar de esto porque nunca nadie lo ha comentado, pero son cosas que son muy propias de nuestra frontera. Pues estas historias así como muy, ¿cómo le llaman? Como leyendas muy urbanas, pues. Sí. Y que la gente ha crecido con ellas y que las cuenta en los propios barrios, y la abuelita dice, no, dice, yo me acuerdo cuando salí ahí en mi patio y ahí estaba todo un esqueleto, y se completito, ahí lo teníamos, y ¿esto dónde cayó? Dice, pues es de lo que deslavaba Sí. la llovizna, ¿verdad?
y caían ahí en esa colonia. ¿No hubo daños al panteón cuando cayó el misil alemán que se vino? Que cayó No, aquí en porque Juárez? cayó en un área en la cual, por suerte, en un área que no estaba habitada ni estaba todavía plagada por, por fosas, ¿verdad? Del cementerio. Podemos decir que cayó en medio de pura tierra, ¿no? Nada. Cayó en blandito, cayó en lugar donde no había nada. Sí, ese fue el. Pero es una historia tan interesante que pocas gentes la cuentan, muy pocas gentes la recuerdan ya, y es algo muy, muy, muy propio de nuestra Esa es frontera. la importancia de rescatar la anécdota como registro histórico. La historia oral, precisamente, ¿no? ¿No hubo alguna consecuencia en la relación de México a Estados Unidos porque se les haya salido de control esa prueba y les haya caído el misil alemán aquí en Juárez? Quiero creer yo que tuvo que haber una reunión entre autoridades de Estados Unidos con las mexicanas, como pasa, pero estas cosas siempre se hacen tras bambalinas, siempre se hacen tras cortinas, Además, hay se que hacen de considerar forma que muy era discreta. el contexto de la Segunda Guerra Mundial, así que el hormiguero estaba agitado, ¿no? O sea, estaba acá. Sí. A mí me tocó todavía entrevistar a una persona que me invitó a su casa, ahí precisamente por la playa, la colonia de la playa, donde está ahora López Mateos y Hermanos Escobar. Me dice, mire, mi papá me decía, esta casa que yo heredé era un laboratorio, dice, de operaciones japonesas. Y dice, venga para que vea el sótano. Y me llevó al sótano. Y me llevó, su casa es una casa que tiene, dentro de la casa, que es grandísima, tiene pasadizos y tiene cosas. Dice, este era un centro de operaciones de japoneses. Dice, no es rollo, profe. Dice, mi papá me contaba, esto es verdad. Dice, él cuando adquirió la casa, le contaron esa historia. Dice, era un foco de operaciones del ejército japonés. Y después me platicaron a mí otra señora que me dijo, oiga, usted es historiador, sí. Dice, fíjese que yo tengo una historia que contarle. Cuando yo era niña ahí en La Chaveña, muy cerca, por cierto, de ahí del hospital del Seguro Social, pocas cuadras de ahí, dice, había una palmera grandísima en el patio. Dice, y mi papá descubrió después de muchos años... De la clínica de La Chaveña. De ahí de la clínica de La Chaveña, dice, que había una antena oculta en la palmera que daba hasta abajo. Dice, nosotros hasta entonces ignorábamos que la casa tenía sótano. Dice, ¿sabe qué había en el sótano? Dice, había todo un equipo de comunicación muy viejo, de los años 40 finales. Las consolas, todo estaba en el sótano. Y también era de no sé si de alemanes o de japoneses. Pero dice, mi hermano, pasa el tiempo, pasan los años, y mi hermano entró al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN. Gobernación. Dice, mi hermano vino por ese equipo, porque pues todos de niños sabíamos que existía eso. Dice, y un día se lo vio, dice, lo único que supe es que una de esas consolas estaba en un rancho de Chihuahua, que ahí se quedó. Pero dice, eran aparatos que trajeron aquí para estar monitoreando, estar vigilando a los norteamericanos. Espionaje. Profe, Espionaje. el señor Operación Antonio espionaje. González, que le mandamos un saludo a Antonio González. Saludos. Pues, si tienen oportunidad de visitar su tienda, que se llama Bazar de las Américas. Muy amigo mío el señor. Que ya no está en las Américas, está ahí en la Lerdo. En la Lerdo, ahí junto al pasaje del Correo. Cuando tengan oportunidad, tiene cosas muy interesantes en su tienda para que vayan y lo visiten. Vaya. Él me contaba que cerca de Ascensión, creo, había un lugar donde había un espía alemán y que ahí creo que había no sé si era un tanque, una tanqueta, no sé, desde donde él vigilaba a Estados Unidos. ¿Usted sabe algo de esa historia? Absolutamente nada, no. Ok, no sé. señor Antonio, cuando tenga oportunidad, échame un mensajito para que me cuente Saludos, un poquito Tony. más. Yo también tengo una pregunta, así ya para ir cerrando. Una vez escuché, eso me lo dijo cuando me fui a Aguascalientes, conocí a una persona de Sonora. Y él me platicaba que hay un lugar en Sonora donde precisamente hay un cráter de un meteorito, no de un misil. Él me platicaba, es una leyenda urbana de Sonora, que Estados Unidos hizo un experimento en el que de un lado hicieron una casa y del otro lado del cráter hicieron otra. Y el experimento consistía en ver si estos dos se hablaban. El caso es de que jamás tuvieron comunicación el uno con el otro. ¿Nunca han escuchado eso? Él me lo platicaba porque dice... O sea, él que me decía, el cráter se ubicaba entre las dos casas, ¿o cómo? no, haz de cuenta, imagínate, no sé, un cráter grandote. Sí. Y yo aquí te hago una casa y allá a 3 kilómetros, no sé, por decir una, Ok, sí. haces otra.
y querían ver qué pasaba si las dos personas trataban de buscarse o de comunicarse y que nunca lo hicieron. Es una ley, eso me lo platicó alguien que conocí en Aguascalientes de Sonora, probablemente me estaba viendo la cara y decía, o sea, a lo mejor sí es cierto. Pues es que 3 kilómetros es mucho como para hablarse, ¿no, güey? No se hubieran escuchado, de todos modos. Sí, tú que vives aquí a 5 minutos, no vengo Oye, a verte. cuando cayó el misil alemán aquí en Juárez, meses después, en octubre, bueno, Sí. eso fue en mayo, 29 de mayo. Para octubre hubo otra explosión aquí en Guadalupe, en el Valle de Juárez. ¿Qué será? Como... Ay, pues está más cerca White Sands que Guadalupe, güey, de Juárez. De como, bueno, unos kilómetros de Ciudad Juárez, aquí en lo que se considera el Valle. Hubo una explosión muy grande y fue documentada por los militares de no sé qué regimiento estaba ahí. Fue enviada esa información a la zona militar, quinta zona militar, ¿no? La de Chihuahua. O sea, una explosión en el valle, Sí, súbita, o si tuvo un origen. creyeron que había sido por otro misil estadounidense, porque pues por la cercanía de los acontecimientos. Y resultó ser que había sido un meteorito aquí en Guadalupe. Como se tardó en investigar, pues ya no se le dio más seguimiento, ¿verdad? Pero a lo que voy es eso, de que fue una explosión muy grande seguida de la explosión del misil, pero esta vez fue por un meteorito aquí en Juárez. Cuando yo era niño pasó eso una vez. Oye, fue la que extinguió los dinosaurios, güey. Sí, todavía. Qué persona tan grosera eres, Edgar. Cuando yo era niño me acuerdo que hubo un estruendo gigante en toda la ciudad, o sea, vibró literalmente gran parte de la ciudad. Incluso edificios de aquí del Paso, los vidrios se explotaron y dijeron que había sido un meteorito, pero otra versión decía que había sido una prueba de Fort Bliss para acá está la cámara, yo la buscaba. ¿No fue cuando se vio los misiles que chocaron aquí arriba en el cielo de aquí del Paso, güey? En los 95 más o menos. Yo tenía como 5 o 10 años, o sea, un aproximado de edad. Fue como mediodía. Ah, sí. Yo era estaba muy temprano. fuera de mi casa, güey. Yo iba caminando por la calle. No sé si Siempre estábamos de peligroso, vacaciones. dicen los Hyperfield. Por la Melchor, sí. No sé si ese día no había clases o fue un fin de semana, pero yo estaba en el patio de mi casa, güey. Y yo vi como dos cosas que me imagino que son misiles chocaron en el cielo del Paso, güey. Y fue que ocurrió todo ese temblor aquí yo estaba niño, o sea, tío, yo iba caminando y tembló toda, o sea, se sintió una vibración como un terremoto, o sea, se sintió como se sacudió las paredes, el piso, todo. Y se escuchó y dijeron que había sido un meteorito, pero ya después otras personas decían, no, fueron una prueba de misiles del Fort Bliss, que es el fuerte militar más grande, ¿no? De Estados Unidos, que está precisamente aquí en la frontera con Juárez. El segundo. Segundo, sí, porque ya hay antecedentes. Ahí un señor Pancho Villa un día los visitó y dijeron, pues vamos a hacerles hay una resistencia. Algo cerca. Sí. Pero entonces no son eventos aislados, o sea, ya han habido varias pruebas fallidas aquí en Juárez. Qué interesante todos estos datos. Pero pues por así que ya les voy a sacar hasta de cansados, muchachos. Vámonos ya, Chapis. Vámonos antes de que llegue Chapis. Sí, Chapis. Dice que está en el baño. ¿Algo más que les gustaría agregar, doctor? No, pues solamente que estén atentos sí. a estas temáticas, ¿no? Que no siempre se... ¿Algún libro que recomiendes de recopilaciones, doctor, que tú digas? Les recomiendo que lean este libro, tanto juarenses como a no juarenses, o si no eres de Juárez te lo podemos hacer llegar. Profe, usted... Hasta ahorita no hay ninguno. ¿No? Antes de que le conteste, Adrián, usted es historiador, tiene muchos estudios, o sea, tiene un grado académico muy alto y conoce muchas cosas. ¿No ha escrito algún libro, profe? Bueno, los libros que he hecho yo son muy someros, son de temas que nunca me he dado yo la tarea sí he dado conferencias. No, lo que pasa con los libros es que no hay mucho tiempo para escribir, en el caso mío. Tengo ahí 2 libritos, uno es muy importante, que es la historia de un pueblo aquí en Chihuahua. Pero ese lo escribió muy usted. cerca, sí, claro. Muy cerca de aquí, que habla precisamente de un lugar que está en el olvido, que se llama San Fernando del Carrizal, o el Carrizal, como le llaman todos en Villa Ahumada. ¿Qué es lo que empecé yo a hacer ahí? Es un lugar tan viejo, es una antigua, tiene su edificio, su templo del siglo
¿qué será? 18, 19 yo creo. ¿Y tan relevante ese lugar? Muy bonito lugar y yo he llevado ahí a mis alumnos para que hagan fotografía, para que hagan semblanza histórica, para que hagan estudios periodísticos, porque son ciencias de la comunicación. Entonces hablo yo de ahí de la importancia que le puedes dar tú como docente a un pueblo para que los alumnos puedan sacar todo ese potencial que tienen, ¿verdad? Sí. De hacer entrevista, etcétera. Y es un libro que se llama así, San Antonio de las Amarillas del Carrizal. Una aproximación para los estudios de ciencias de la comunicación, algo así habla el libro. Pero no es cualquier pueblito. De hecho, ahí se dio una de las más grandes batallas en toda la... Ah, claro, la historia militar de es un México. acontecimiento en el cual los Estados Unidos tienen un enfrentamiento contra ejército mexicano y ganan los mexicanos contra los norteamericanos ahí, ¿verdad? Que a eso le llaman la batalla o el combate del Carrizal. Sí, eso es Entrando un al sitio pueblo histórico. Está el monumento, ¿verdad? Sí, hay un sitio histórico ahí. Bueno, entonces yo quería que te recomendara un libro de él. Por eso, Sí. por eso dije antes de que le conteste ¿Y ese, uno ese de dónde lo usted, puedo profe. conseguir? Sí, en cuanto, incluso les voy a mandar la portadita y todo ahí en el ¿En el correo? Sí, debe estar en Amazon. Ok. Pero se los mandaría ahora que suban toda esta información. Ahí al Sí. correo les hago llegar el librito. Claro. Y está por salir otro muy importante también, que es de cómo con 3 ensayos sobre fotografía podemos nosotros acercar a los alumnos de Ciencias de la Comunicación a estos estudios o a estos datos históricos de cómo empiezan los estudios fotográficos en la ciudad, cómo empieza el camarógrafo que era como el fotógrafo ambulante, qué oficios ya pasaron a mejor vida, que ya se terminaron, como las taquígrafas, taquimecanógrafos, ¿verdad? También son oficios que ya pasaron a mejor vida. El propio rotulista, la persona que encuadernaba en las imprentas, esto ya dejó de funcionar. Sí. Y de lo que hablamos ahí nosotros es cómo viene una era en la cual, ¿verdad? Un aparato como trae absolutamente todo. Ya están poniéndole a los teléfonos una fidelidad, ¿verdad? Para las cámaras fotográficas como son la Nikon o la Canon. Ya hay teléfonos que cuentan con una resolución casi, ¿verdad? Sí. A la altura de estas cámaras. Entonces va a llegar un momento en que este aparatito desfase muchas cosas. Desfasó a los carteros, a los que repartían las cartas de casa en casa. Sí. Ahora tú tienes un equipo. Cosas que no nos imaginábamos, ¿verdad? Nada más en las películas del Santo. El estar haciendo tú una transmisión y que te estén viendo en España, en Marruecos, en lugares tan distantes. Sí. Una cosa que me sorprendió a mí completamente es la operación, la incisión que puedes hacer tú en un laboratorio o en un centro quirúrgico, y tú estás desde aquí manipulando un aparato, ¿verdad? Y la incisión lo estás haciendo en Suiza, por decirlo. Una operación a control remoto. Ciencia Y ficción. y de las cosas más serias, ¿no? Una operación a corazón abierto, por ejemplo. Sí. Y eso Sí, ya procesos escapa todo. delicados. Sí. Pues era Cuando ciencia salgan ficción. ese libro, profe, pues nos... Podríamos presentarlo aquí con todo gusto, por ejemplo. Sería un Claro honor. que sí, profe. Habría una enorme cantidad de personas que Yo sí estarían lo ahí. compro. Yo sí lo compro. Pues sí, eso es lo que hay. Yo les agradezco mucho Sí. la Al invitación. No, gracias. Espero que ya editado y todo eso sea un excelente tema, que el público de ustedes lo pueda disfrutar. Es un tema ameno, muy serio, pero muy ameno. Entonces, Estuvo muy padre la plática. Sí, pues tocamos varios temas y sobre todo aprendimos. Yo, por ejemplo, esa de la batalla del Carrizal no la conocía. No conocía el incidente del misil que cayó. No conocía, por ejemplo, también estas misiones que fundó ¿cómo dijo que se llamaba? ¿Cómo dijiste que se También llamaba? no es difícil encontrar un tema que no conozcas. También, pues eres un tremendo ignorante de la cultura local. Bueno, Entonces, el caso es de que yo sí aprendí, nada más que pues se me va a olvidar, pero bueno, ¿algo más que les gustaría agregar ya para terminar? sí, después de mi egresada, quiero también aclarar que el caso que hablamos ahorita del misil encontrado no se trata del de la viejita que vendió ahora en este intercambio de municiones y de armas por parte del ejército,
que una viejita entregó un misil, pero ese era un misil desarmado, creo, o sea, no era explosivo. Le dieron $800 por ese dispositivo, por ese, pero no, nosotros Hubieran estamos- dado más en el yonque, profesor. Sí. Es que aquí en Ciudad Y lo Juárez, tendría Ahí estaría. así rápidamente, aquí en Ciudad Juárez hay un programa que el problema de armas aquí en Juárez está severo. Y me imagino que en todo México, pero hay un programa en el que se llama que te cambian las armas por dinero, o sea, para que te Por deshagas por bonos. Entonces, vas y tú dices, ay, pues ahí tengo un revólver. Y entonces, para que no estés ahí con un arma ilegal, vas, se la llevas a los militares, te dan una lana. Bueno, una señora llevó un misil. Ahí la ironía. Literal. Vale, pues simplemente en las segundas cuentas Pues, hasta se han encontrado granadas. Una vez nos llevó activas. en un C4 un explosivo. Oh, ¿en serio? Te lo prometo. Sí, es que cada que hay esta campaña que hace el ejército para despistolizar a la comunidad, llegan con cosas, ha ido gente que lleva bazucas y que le dice, oiga, es que traigo la bazuca, pero ¿sabe qué? Dentro de la bazuca trae el proyectil. Así, de ese tamaño. Y es real, ¿eh? ¿Viene a vender o viene a tomar el O cuartel? viene a presumir. Pero sí pasa, ¿eh? Viene Sí a invadir. pasa. Hijo de su- Es el tipo, el programa es el precio de la historia, pero versión Ciudad Juárez, ¿no? O sea, de la subasta. Dice, ¿usted qué trae? Una bazuca con un proyectil armado. No más, pues les agradezco mucho. Sí, gracias. Les agradezco ¿Algo mucho. que te gustaría Agradecer de nuevo al profesor Luébano, toda una personalidad, ¿verdad? Y que estamos muy agradecidos de que venga el día de hoy, siempre con sus pláticas tan entretenidas y con sus temas tan interesantes. Y no son invento, el profe no se inventa nada, o sea, de todo es... todo su conocimiento que está fundamentado pues en investigaciones tanto que él ha hecho como que él ha retomado, ¿verdad? Muy Entonces, interesantes. y muy interesantes. Le agradecemos mucho, profe, por habernos tomado de nuevo la invitación y esperamos que regrese a grabar próximamente también con nosotros. No, y gracias a la gente que nos ve, recuerden que pueden seguirnos. Ay, también gracias a la Floor Manager que está vigilando que siga grabando esto. Gracias. Recuerden que nos pueden ver en Facebook, en YouTube y en Spotify y pues básicamente en cualquier plataforma de podcast. Ahí nos pueden seguir. Si te gustó, compártelo, dile a tus amigos y después les decimos del libro del doctor. Nos vemos la siguiente semana. Bye. El podcast del águila. Es que no tenemos... tengo que cantar. Bye. Una disculpa por esa...